Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima expectativa y que, de verdad, tiene a muchísimas personas con la piel de gallina, esperando con ansias cada detalle. Y es que, como muchos ya saben, estamos hablando de la boda de dos de las personalidades más queridas y admiradas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla y que ahora parece estar dispuesta a darnos un espectáculo inolvidable en la vida real. Pero hoy, lo que realmente nos trae aquí, lo que tiene a todos especulando y haciendo cábalas, es una pregunta que resuena en cada rincón de las redes sociales y en cada conversación entre fans. ¿Qué día eligieron Can y Demet para su boda? ¡Ay, qué intriga, ¿verdad? Si ustedes, al igual que yo, están muriendo de curiosidad por saber los pormenores de esta unión tan esperada, quédense conmigo, porque hoy vamos a desgranar toda la información que tenemos hasta ahora, los rumores más jugosos y las pistas que nos han ido dejando. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta maravillosa comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que les encantará. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La noticia de la posible boda de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un torbellino de emociones para sus seguidores. Desde que su relación se hizo pública, cada aparición juntos, cada gesto de cariño captado por las cámaras, ha sido analizado al milímetro. Y es que, seamos sinceros, esta pareja tiene algo especial. Esa chispa que vimos en Nerkenzikus no parece haberse apagado, al contrario, parece haber florecido en algo mucho más profundo y real. Los rumores sobre un compromiso, sobre planes de boda, han estado circulando durante meses, y cada vez se vuelven más fuertes, más concretos. No es para menos, ya que la química entre Can y Demet trascendió la pantalla para convertirse en una historia de amor que ha cautivado a millones. Sus seguidores han sido testigos de cómo su relación ha evolucionado, pasando de ser colegas a compañeros de elenco, y finalmente a una pareja que irradia felicidad y complicidad. Y aquí viene la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿cuándo darán el sí, quiero? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, no hay una confirmación oficial rotunda sobre la fecha exacta. Las celebridades a menudo prefieren mantener estos detalles en privado hasta que están seguros, y es totalmente comprensible. La presión mediática es inmensa, y buscan un espacio de intimidad para planificar uno de los momentos más importantes de sus vidas. Sin embargo, eso no significa que no tengamos pistas. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, han estado muy pendientes de cualquier indicio. Se habla de que la pareja ha estado buscando lugares, discutiendo detalles, e incluso, según algunas fuentes, ya tendrían una fecha aproximada en mente. La maquinaria de los rumores ha estado trabajando a toda máquina, y cada pequeña información se convierte en un titular. Una de las informaciones que más ha sonado, y que ha alimentado las esperaciones, apunta a que la boda podría celebrarse en un momento muy especial del año, uno que tiene un significado romántico particular. Se rumorea que podrían estar considerando la primavera o principios de verano. Piensen en ello: las flores, el sol, los días más largos, un escenario de ensueño para una boda. La primavera, especialmente con esa explosión de vida y renovación, parece encajar perfectamente con la etapa que están viviendo ambos, empezando un nuevo capítulo juntos. La estación evoca sentimientos de frescura, de nuevos comienzos y de florecimiento, algo que muchos ven reflejado en su relación. Y si nos ponemos más específicos, algunos informes sugieren que la fecha podría estar cayendo entre mayo y junio. Estas fechas no son arbitrarias. A menudo se asocian con celebraciones románticas y con el buen tiempo en muchas partes del mundo, incluyendo Turquía. ¿Y por qué esta época? Bueno, varias razones podrían explicar esta preferencia. Primero, las condiciones climáticas suelen ser ideales en Turquía durante esos meses, lo que permitiría una celebración al aire libre, quizás en una de esas espectaculares villas o jardines que tanto se ven en las bodas turcas de ensueño. Imaginen a Can y Demet rodeados de naturaleza, con un cielo azul perfecto de fondo, es para emocionarse. Turquía ofrece escenarios idílicos para bodas, desde costas impresionantes hasta campiñas pintorescas, y la primavera y el verano son las estaciones perfectas para aprovecharlos al máximo. Una ceremonia al aire libre, bañada por la luz dorada del atardecer, sería sin duda un espectáculo memorable. Segundo, y esto es pura ESP.
Eculación, pero no deja de ser interesante. Muchos fanáticos han notado que tanto Khan como Demet tienen agendas relativamente flexibles en esas fechas. Si bien ambos son súper exitosos y demandados, parece que han estado organizando sus compromisos para poder dedicar tiempo a su vida personal. Y qué mejor momento para hacerlo que para su propia boda. La industria del entretenimiento es conocida por sus agendas apretadas, pero cuando se trata de un evento tan personal, los compromisos suelen reorganizarse. Esto sugiere una planificación seria y una prioridad clara para sellar su amor. Además, no podemos olvidar el factor de la prensa y los fanáticos. Una boda en una época más cálida y con mayor luz natural podría facilitar la cobertura mediática, algo que, aunque ellos busquen privacidad, es casi inevitable dado su estatus. Y para nosotros, los seguidores, poder disfrutar de las fotos y vídeos en un ambiente luminoso y festivo, sería un regalo. Los fotógrafos y camarógrafos se beneficiarían de una buena iluminación, lo que garantizaría imágenes de alta calidad que luego inundarían las redes sociales y los medios. Pero, ¿hay algo más concreto? Algunas fuentes cercanas a la pareja, y aquí es donde la intriga se pone más interesante, han insinuado que la fecha podría tener un significado personal para ellos. Se habla de que podrían estar buscando un día que no solo sea estéticamente agradable, sino que también tenga un eco en su historia como pareja. Por ejemplo, tal vez un aniversario de algún evento importante en su relación, o incluso una fecha que les traiga buenos recuerdos. Si bien esto es muy romántico, también lo hace mucho más difícil de predecir. Podría ser el aniversario de su primer encuentro, la fecha en que se dieron cuenta de que estaban enamorados, o incluso una fecha simbólica que tenga un significado especial para ambos. Este nivel de detalle añade una capa de romanticismo a las especulaciones. Otro aspecto que se ha barajado es la posibilidad de una boda doble, o al menos, una celebración en dos partes. Algunos rumores apuntan a que podrían tener una ceremonia civil íntima, tal vez en un lugar más discreto, y luego una gran celebración, una fiesta para amigos y familiares en una fecha posterior. Esto les permitiría cumplir con los requisitos legales y al mismo tiempo, festejar a lo grande, cumpliendo el sueño de sus fans de verlos celebrar su amor de forma espectacular. Las bodas civiles suelen ser más rápidas y privadas, lo que permite a la pareja cumplir con los trámites legales sin la necesidad de un gran despliegue. Luego, la celebración mayor puede ser un evento más íntimo o una fiesta para sus seres queridos, dependiendo de sus preferencias. Y hablando de celebraciones, ¿qué podemos esperar de la boda de Khan y Demet? Conociendo sus estilos y personalidades, podemos imaginar algo elegante pero también muy emotivo y personal. Demet, con su gracia y estilo inconfundible, seguramente lucirá un vestido de ensueño, diseñado por algún modisto de renombre o quizás algo que refleje su propio gusto personal. Y Khan, siempre tan carismático y elegante, estará a la altura, luciendo un traje impecable que realce su porte. La música, la comida, la decoración, todo seguramente será impecable y reflejará su buen gusto. Podríamos esperar una mezcla de tradición turca con toques modernos, una fiesta que combine la opulencia con la calidez familiar. Las flores, los colores, la elección de la música, cada detalle será cuidadosamente seleccionado para crear una atmósfera inolvidable. Ahora es importante recordar que hasta que no haya una declaración oficial por parte de Khan o Demet, o de sus representantes, toda esta información debe tomarse con un grano de sal. El mundo del entretenimiento está lleno de rumores y especulaciones, y a veces, las cosas cambian de un día para otro. Es parte de la naturaleza de la fama y de la expectación que generan figuras públicas de su calibre. Lo que sí es seguro es que cuando anuncien su fecha, será un evento que paralizará el mundo del espectáculo, generando una oleada de noticias y celebraciones entre sus admiradores. Pero, ¿por qué tanta expectativa? Creo que va más allá de su fama. Khan y Demet representan para muchos jóvenes parejas aspiracionales. Han construido sus carreras con mucho esfuerzo, han superado obstáculos y ahora, parecen estar en un momento de plenitud personal y profesional. Verlos unirse en matrimonio es, para muchos, la confirmación de que el amor verdadero existe y de que con perseverancia y dedicación, los sueños se hacen realidad. Su historia les inspira a creer en el amor, en el trabajo duro y en la posibilidad de alcanzar la felicidad. Además, su historia como pareja es, en sí misma, digna de una novela. Desde que se conocieron, hubo una conexión palpable. Luego los caminos se separaron por un tiempo y ahora, el destino los ha vuelto a unir, más fuertes y enamorados que nunca. Esta segunda oportunidad, o reencuentro romántico.
siempre tiene un atractivo especial, ¿no creen? La idea de que el amor puede superar las distancias y el tiempo añade un elemento de cuento de hadas a su romance, cautivando aún más a sus seguidores. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué día eligieron Khan y Demet para su boda? Si bien no tenemos la respuesta definitiva, las pistas más sólidas apuntan a una fecha en primavera o principios de verano, probablemente entre mayo y junio. Podríamos estar ante una ceremonia íntima seguida de una gran fiesta, o una celebración que tenga un significado especial en su historia como pareja. Las especulaciones apuntan a un evento que combine la elegancia, el romanticismo y la celebración a lo grande. Lo que sí podemos asegurar es que sea cual sea el día que elijan, será un día lleno de amor, alegría y celebración. Y nosotros como seguidores estaremos aquí, con el corazón latiendo fuerte, esperando ansiosos cada detalle. La magia de Khan y Demet es contagiosa y su boda, sin duda, será un evento que quedará grabado en la memoria de sus fans. La expectación solo aumenta la emoción, y cuando llegue el momento, la celebración será aún más especial. Así que mientras esperamos esa confirmación oficial, sigamos disfrutando de su amor, de su trabajo y de la expectativa que genera esta unión tan esperada. La intriga es parte de la diversión, y cuando llegue el momento estaremos listos para celebrar con ellos. La paciencia será recompensada con el anuncio de una boda que promete ser tan mágica como su historia. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las posibles fechas de la boda de Khan y Demet. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la primavera es la fecha ideal? ¿Tienen alguna otra teoría sobre cuándo podría ser? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son valiosas y enriquecen nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta que me ayuda muchísimo, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de esta pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna novedad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, de verdad, su apoyo es lo que hace que todo esto sea posible. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante para todos. Chao, chao.